quística hepática que comenzamos la semana pasada, creo que fue. A ver, todos sentados. Las mismas indicaciones, ¿no? El celular lo vamos a sortear acá. Muy bien. Comentamos de los quistes hidratídicos, ¿no? Que eran producidos por el equinococcus granulosus, ¿no es cierto? Y hablamos de una clasificación que es la clasificación de Garvey, ¿no? Que es una clasificación ecográfica que también se usa de manera, por tomografía también la podemos usar, ¿no? Y comentamos de que igualmente esta clasificación de Garvey era muy similar a la clasificación C, ¿no? Del Grupo Mundial del Equinococcus granulosus, ¿no? Del OMS, del Grupo de Equinococcus granulosus. Y vimos solamente de que había por ahí un truquito nada más, ¿no? Una variación de uno por otro, pero realmente era la misma historia, solo que habían cambiado una letra por otra. Bueno, para recordar tenemos lo que es el C1, ¿no? La clasificación de la OMS, ¿no? Que es igual que el Garvey 1, ¿no? Quistes totalmente serosos, ¿no? Incluso se pueden confundir con quistes simples, ¿no? De ahí la importancia de poder hacer una buena anamnesis al paciente para ver si es que tiene antecedente epidemiológico de que es hidratídico o no, o ¿cómo se llama? Igualmente ver de repente, sacarle el inmunoblot o el arcoquinto para el equinococcus granulosus, ¿no? Y poder saber si esto es un simple o esto es un hidratídico. Tenemos el C2, ¿no? Que es el Garvey 3, ¿no? Que es el multivesicular, ¿no? Varias vesículas hijas. Tenemos el C3, que viene a ser el Garvey 2, que son con membranas desprendidas. Tenemos el tipo el C4 o el Garvey 4, ahí sí se mantiene igual, ¿no? Que son los sólidos heterogéneos, ya comienzan a clasificarse un poco, sólidos heterogéneos ya no son tan quísticos, tienen una parte sólida y una parte líquida. Y tenemos los Garvey 5 o C5, que son los calcificados, ¿no? Entonces, comentamos que tanto en este estadio, en el 4, en el sólido heterogéneo, como en el calcificado, ya estaba un paciente ya con un parásito inactivo, ¿no? Ya hablamos de la muerte del parásito. Entonces, en base a estos pacientes con quistes hidratídicos, ya obviamente teniendo el inmunoglobulin positivo, el antecedente epidemiológico, tenemos su ecografía o su tomografía, entonces tenemos que ver cómo vamos a tratar a este tipo de pacientes. Si son pacientes si son sintomáticos se tratan todos, ¿no? Pero si son asintomáticos vamos a ver de acuerdo a su clasificación de Garvey dónde lo ubicamos. Si es un paciente asintomático y que tiene un Garvey 1, un C1, C2 o C3, Garvey 1, Garvey 3 o Garvey 2, ¿no? Con menos de 5 centímetros del diámetro del quiste, el tratamiento no es quirúrgico de primera intención, el tratamiento es médico. ¿Y qué se da? Se da el Bendazol. La dosis 10 a 15 miligramos por kilo por día, y eso más o menos se da por 3 ciclos, cada ciclo de 30 días. Después de eso, se hace un control ecográfico a los 3, a los 6 meses, a los 12 meses, ¿no? Y la intención es ver qué respuesta tiene, ¿no? En algunos casos el quiste se va a achicar y en otros casos no se achica, pero lo que va a pasar es que va a comenzar a ponerse sólido heterogéneo y a calcificarse porque significa que hemos matado al parásito. Y si sucede eso ya no necesita ningún tratamiento quirúrgico ni nada. Pero ¿qué sucede cuando es más de 5 centímetros? Cuando es más de 5 centímetros, lo que se ha visto en los estudios, lo que se ha visto en los papers es de que ya el albendazol no hace nada, más que puede ayudar como una profilaxis previa y como una ayuda postquirúrgica, más no da un tratamiento a estos quistes hidratídicos cuando son de más de 5 centímetros. Entonces, en esos casos se va a cirugía. Y ahora vamos a comentar en qué consiste esta cirugía, que puede ser abierta, que puede ser laparoscópica. Y estos son, como hemos comentado, los estadios activos del parásito, ¿no? Y tenemos también los estadios inactivos, ¿no? ¿Qué pasa si es que vemos en la ecografía, y lo vemos igualmente con la tomografía, un sólido heterogéneo, y el paciente es asintomático? Tenemos que hacerlo, fuera asintomático o sintomático, tenemos que ver diagnóstico diferencial. Realmente esto se trata de un quiste hidratídico Garvey 4 o C4, o se trata de repente de algún tumor hepático benigno, maligno, que no lo logramos reconocer. Pues en ese caso obviamente tenemos que pedir una tomografía trifásica y tendremos que pedir los examarcadores tumorales, dependiendo de lo que veamos en las imágenes, y el cuadro clínico del paciente tendremos solamente que seguramente complementarlo con tomografía o resonancia trifásica. Si vemos de que el paciente tiene esa imagen, no parece un tumor maligno, no parece más un Garvey 4 o un C4, y vemos que el paciente tiene una evolución asintomática, no da síntomas, no da molestia, no da dolor, no fastidia eso,
simplemente le hacemos un control ecográfico anual, ¿no? Pero si es que el paciente comienza a tener sintomatología, dolor, o de repente el tamaño del quiste es tan grande de repente de que está comprimiendo de repente el estómago, ¿no? Y que comienzas a comer y hay un poco de llenura rápida de repente. Entonces, si ya produce síntomas, sí hay que sacar ese quiste, ¿no? Pero si no produce síntomas, solamente es un control ecográfico. Y el calcificado, no hacer nada. No hacer nada, solamente a lo mucho de repente algún control anual, más que todo, no tanto para ver cómo evoluciona, sino por la posibilidad de que si ya se infectó una vez, si es que no comienzan a aparecer otros quistes en el hígado nuevos o que de repente todavía no se veían por ecografía o tomografía. Entonces es más o menos lo que se debe hacer. Las complicaciones que pueden tener estos quistes hidatídicos es que se aperturen a la vía biliar, que pueda producir algún ictericia obstructiva. Entonces hacen una cepra a veces y encuentran membranas. Las membranas de las vesículas hijas se meten dentro de la vía biliar porque hacen fístulas. Infecciones y abscesos, a veces aparte de estar contaminado, o sea, ser un quiste parasitario, se sobreinfecta con un problema bacterial, por ejemplo, produce fiebre y toda la sintomatología del bacteriano. A veces puede haber migración pleuropulmonar, los quistes que están muy pegados al diafragma, segmento 8 de repente, o segmento 4A. Sus pacientes de repente hacen una fístula hacia el diafragma, pleura, y hacen una comunicación pleuropulmonar. Son muy malos realmente porque muy pocos se recuperan con cirugía de eso, muchos fallecen. Y la migración peritoneal, aquel paciente que tiene su quiste hidatídico y de repente está jugando fútbol con alguno de ustedes, le cae un pelotazo, se rompió el quiste hidatídico, migración peritoneal, ¿no? O cuando el cirujano no tiene digamos, no ha sido muy prolijo en poner sus gasas y todo para proteger la pared abdominal, la cavidad, y rompe el quiste en un momento determinado y produce la migración peritoneal. Hay que tener cuidado porque esa migración peritoneal al final lo que hace es contaminar y producen después más quistes hidatídicos más pequeños diseminados en el peritoneo o en el intestino, y eso da mucho malestar en el paciente. Bueno, el tratamiento entonces hemos dicho en menores de 5 centímetros, ¿no? Damos el albendazol en las dosis indicadas, y también se puede dar antes de la cirugía. En los pacientes que se van a operar se puede dar antes de la cirugía, un par de semanas antes, y después de la cirugía, cuando de repente no se ha tenido el control muy adecuado de la cirugía per se, o cuando todavía estás dejando enfermedad, de repente enfermedades biliares muy pequeñitas, no hay que dar el albendazol por varios meses y hacer un seguimiento. Y el tratamiento del quiste hidatídico quirúrgico, aparte de ser cirugía abierta o cirugía laparoscópica, va a tener dos tipos. Un tipo que es de cirugía conservadora, que es básicamente el destechamiento del quiste, y va a tener un tratamiento radical. El tratamiento radical va con quistoperiquistectomía, sacar todo el quiste, no solamente destechar, sino sacar todo el quiste, con todo y adventicia, o hacer una resección hepática del segmento que está afectado por el quiste. Son los dos tipos de tratamientos, conservadores o radicales, en quistes hidatídicos. Muy bien, vamos a ver el que es más frecuente. El que más frecuente es el destechamiento o quistectomía parcial. Esto es cirugía abierta. Se tienen que poner varias gasas embebidas de hipersodio, alguna sustancia escolicida, también puede ser agua oxigenada, también puede ser iodopovidona. Usualmente utilizamos gasas embebidas en hipersodio. Se colocan varias gasas alrededor, de preferencia tienen hasta 2 aspiradores ante la posibilidad de que se rompa el quiste o algo, pues tener 2 aspiradores a la mano, y lo que se hace es inyectar el quiste. Se inyecta, se punciona el quiste, tener siempre el aspirador, y en la punción lo que se va a hacer, esa aguja que ven acá, que puede ser una aguja, que puede ser una aguja de vidrio, lo que fuese, tiene que estar conectado a un alargador de venoclisis y a una llave de triple vía. Así como vieron la práctica de medir la presión venosa central, ¿no es cierto? También en lugar de tener las llavecitas se puede tener la triple vía. Entonces consiste en que va la aguja que va obviamente con la extensión del equipo de venoclisis hacia la jeringa, hacia la aguja que va a estar en el quiste, y encima va a tener la llave de triple vía donde va a estar conectado a una jeringa de 50 donde va a estar el hipersodio y una jeringa vacía. Entonces se cierra el hipersodio, se abre donde está la jeringa vacía y uno aspira todo el contenido que haya, obviamente después se cierra, se bota en un lavatorio, de repente que la enfermedad debe tener ahí, ¿no? Importante que no se contamine.
y posteriormente se instila unos 10, 20 centímetros, 15 centímetros de hipersodio dependiendo del tamaño del quiste y dependiendo cuánto haya sacado de este líquido hiatídico, con la intención de que se coloque esa sustancia escolicea y uno espera unos 5 minutos, 7 minutos para que se maten todos los vesículas hijas, los escolios y todo eso, ¿no? Y se está en eso de aspirar, colocar, aspirar, estirar, más o menos unos 2 o 3 ciclos más. La intención de aspirar primero todo el contenido y después inyectar el hipersodio es porque se ha visto a veces de que hay algunos cirujanos de que en lugar de hacer esa maniobra primero instilan el hipersodio. Al instilar primero el hipersodio, si el quiste está a tensión, lo rompes y fregaste toda la población. Entonces lo que tienes que hacer es aspirar todo y después instilar. Y así estar sacando, poniendo, sacando y poniendo 2 o 3 ciclos más para que obviamente se maten todas las vesículas. Una vez que pasa eso, ya usted ya puede abrir el contenido del quiste muy pequeño, ¿no? Para después poner el aspirador. Siempre 2 aspiradores, uno que se introduce y otro que está afuera, ¿no? Pidiendo de que no se vaya a derramar nada. Por ejemplo, acá ha faltado poner más gasas, ¿no? Porque acá se puede contaminar la piel. Muy bien, entonces se pone el aspirador, se aspira, se abre más, incluso a veces comienza a abrir un poco más para sacar todo el contenido del quiste. Y hay que sacar, a veces son membranas como estas, a veces hay vesículas hijas. Y la intención es dejar todo el quiste sin nada, ¿no? Sin membranas, sin vesículas hijas. Son pequeños como estos, que son muy muy grandes y puede llenarnos contenidos así, en lavatorios tan grandes como esos, o tener algunas cuantas membranitas que fácilmente en una riñonera pueden caber su contenido. Siempre en estas cirugías utilizar lentes de protección, ¿no? Para que no les salpique alguna de estas vesículas hijas. Muy bien, y una vez que se hace eso, lo que se hace es se saca toda la cara anterior, prácticamente todo el techo del quiste se saca. Entonces el destechamiento, te sacas todo, haces una buena cauterización y lo que va a quedar es una cavidad, como acá. Y en la cavidad la tratas o colocando un drenaje tubular, ¿no? Que va a quedar por un tiempo hasta que deje de drenar cualquier cosa. Ahora, obviamente le dejas acá y tú dices, pero ¿para qué lo voy a dejar si ya no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa cavidad va a haber un fenómeno inflamatorio, va a salir un líquido y va a resumar. Si usted no pone el drenaje para que caiga, eso se va a quedar ahí y se puede sobrecontaminar con bacterias o pudiera producir una colección intrahepática. Entonces por eso va a quedar ese drenaje seguramente por un par de semanas, hasta que ya se cicatrice más o menos. La otra opción de no dejar drenaje, si no tenga una cavidad tan grande, ¿no? Si hubiera una cavidad más pequeña, de repente es afrontar un poco los bordes del hígado. Si fuese más pequeño, esto es imposible, ¿no? Si fuese más pequeño de repente sí. Y la otra opción es colocar el aumento, aumentoplastía. ¿No? Se coloca el aumento, no es necesario poner tantos puntos, de repente unos 3 puntos de repente, porque lo que va a hacer el aumento es hacer una capacidad de reabsorción peritoneal. Entonces el líquido que se pone pues se absorbe por ahí, y no necesitas colocar un drenaje. Son las 3 opciones. Hace unos 5 años, por ejemplo, salió que de estas 3 opciones, la que tenía menor posibilidad de hacer absceso residual era la aumentoplastía. Pero van y vienen revisiones sistemáticas al respecto, si o es mejor el drenaje o es mejor la aumentoplastía. Muy bien, entonces, podemos hacer eso con cirugía abierta y podemos hacerlo eso con cirugía laparoscópica. El destechamiento es bastante sencillo para abierta como para laparoscópica, pero hay criterios de exclusión para quistectomías laparoscópicas. Y es que, bueno, la contraindicación que todas las laparoscopías tienen, muchas cirugías, muchas adherencias, posibilidad de que se perfore. Dilatación de vías biliares, ictericia y colangitis, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a tener dilatación de vía biliar, seguro estará comprometiendo una vía biliar este quiste, ¿no? Entonces la laparoscopía debe ser un poquito difícil manejar bien intrahepáticamente esta zona, entonces es mejor hacerlo por cirugía abierta. Segmentos posteriores, ¿no? O cerca de la vena cava, ¿no? Si el quiste hiatídico tiene un segmento posterior del hígado, entonces pues, cerca de la vena cava va a ser un poco difícil de la laparoscopía, que uno lo tiene en la parte anterior, poder tratar esa zona del quiste, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los segmentos posteriores del hígado? El 1, 6, 7, 8. El 1, el 7 y el 6. Ya. Y el 6. El 7 y el 6. El 6 como que es posterior, pero como que es más accesible, ¿no? Incluso cuando uno lo ve por la laparoscopía es más accesible, ¿no? Fundamentalmente el 7 y el 1 difícil de tratarlo por la laparoscopia. No imposible, pero sí difícil. Igual, los Garvey tipo 3, ¿no? Los que tienen varias vesículas hijas, he puesto más de 10 centímetros por poner un tamaño, ¿no? O sea, si vemos un Garvey grande, un quiste hiatídico Garvey grande, con varias vesículas hijas, la posibilidad que tú lo puedas manejar por la laparoscopia es un poco difícil. ¿Por qué? Porque a veces te puede tapar un aspirador, ¿no? Entonces en la abierta tienes la ventaja que puedes poner las gasas de repente para que no se contamine, pero en la laparoscopia se te diseminó el líquido y no hay forma. Entonces si es un quiste muy grande de difícil manejo,
es mejor, y sobre todo con vesículas hijas, que se te pueden, las vesículas hijas, nadie ha visto un problema de quiste hiatídico, ¿no es cierto? Bueno, véanlo en YouTube, y son como unas uvitas que tú las coges y se salen volando, tienes que tener cuidado al momento de cogerlo, porque se pueden salir. Entonces hay que tener mucho cuidado y se pudiera diseñar. Igualmente, quistes intraparenquimatosos que no llegan a superficie hepática, ¿no? Una cosa es el quiste que está aquí, entro por la paroscopía y veo el quiste en el segmento 5, por ejemplo, encima de la vesícula, ¿no? Lo veo aquí, ¿no? Está afuera, es superficial, lo destecho, todo. Pero ¿qué pasa si estuviera dentro del parénquima? O sea, no lo veo, la superficie no se ve, está dentro del parénquima, es mucho más difícil de encontrar. Entonces ahí es mejor cirugía abierta. Entonces en esos casos es mejor optar por cirugía abierta que por cirugía laparoscópica. Esta periquisectomía total, donde se saca todo el quiste. Entonces a veces el manejo de algunas fístulas biliares. A veces es necesario hacer resecciones hepáticas. Cuando se hacen resecciones hepáticas en tratamiento de quistes hidatídicos es cuando está comprometido todo un segmento de repente. Lo bueno de la cirugía hepática en resección hepática en quiste hidatídico es que cuando uno hace una resección hepática, menor probabilidad de recurrencia del quiste hidatídico. Cuando eso es una cirugía conservadora, mayor posibilidad de recurrencia, pero tiene menos posibilidad de complicaciones una cirugía conservadora como un destechamiento. Aparte que es más accesible en cualquier hospital. Para hacer una resección hepática seguramente necesitaremos un hospital nacional, necesitaremos más logística, ¿no? Entonces es mejor optar a veces por un destechamiento hepático, un destechamiento de quiste hepático como un manejo conservador que por cirugía abierta. Cirugía abierta solo en quiste hiatídico si está comprometiendo todo un segmento, dos segmentos, está comprometiendo todo el hígado izquierdo, o sea, no hay parénquima prácticamente, todo es el quiste hiatídico, ahí sí, resección hepática, ¿no? Pero si no es así, es tratamiento conservador. Cirugía laparoscópica también se puede hacer para resecciones si se tiene la logística. Acá había un video que no creo que lo veamos, de repente al final. Vamos a ver. A ver, ¿quién? A ver. Todos tienen cara de estudiosos. A ver, el doctor de plomo de acá. Doctor, un caso clínico. Paciente varón de 40 años, natural y procedente de Lima, sin antecedentes de importancia, que acude a un examen médico de la empresa donde trabaja, ¿no? Que es una empresa donde cada año a veces le hacen un examen o cada vez que se acuerdan también. Y al realizar una ecografía encuentran un quiste en el hígado. Preguntas, ¿pero tiene dolor, algo? No tengo nada, ¿no? Pero va a su consultorio porque le dice, doctor, ¿sabe? Yo he ido a mi chequeo médico de mi trabajo y me han dicho que tengo este quiste hepático y que de repente me lo tengo que operar, no sé, doctor, ¿usted qué cosa opina? Le preguntas si tiene algún síntoma, te dice que no. Y encuentras esto en la ecografía. Diagnóstico. Un Garbi 3. He dicho el diploma de allá, no el diploma. Garbi 13. Diagnóstico y tratamiento. No sé, mayor a 5. Ya, un posible. ¿Cuál sería tu posible diagnóstico? 5. Sí, pero es asintomático. ¿Garbi 2? No, es multiplicidad, Garbi 3. Ya. Mayor a 5, pero es asintomático. Pero es mayor a 5. Pero es mayor a 5. Si fuese un quiste cirugía. hiatídico. Y el tamaño es 4 centímetros. Tratamiento. Albendazol. ¿Y si es de 6? ¿Qué cirugía? Abierto. No. Este es asintomático, es un quiste hiatídico asintomático, pero de 6 centímetros. Cirugía. ¿Qué cirugía? Puede ser destechamiento. ¿Ah? ¿Y ahí qué tiene? Oye, creo que no me escuchó la clase. Cuando estamos hablando de los quistes hiatídicos, y eso es una cosa que se ha visto en todos sitios, es que el quiste hiatídico se debe tratar. ¿Por qué? Porque el quiste hiatídico va a seguir creciendo a través de los años. Dijimos, la vez pasada dijimos 1 centímetro por año. Un centímetro. ¿Okay?
Entonces todos se tienen que tratar, sobre todo se tienen que tratar aquellos que son parásitos activos. Ya habíamos hablado que sería el GARBI1, el GARBI2, el GARBI3. La definición es que si tú tienes menos de 5 centímetros le puedes dar un chance a dar tratamiento médico, más no lo vas a dejar de tratar. Porque sería, si tú diagnosticas un quiste hidatídico y no GARBI3, GARBI2, GARBI1 y no lo tratas, sería un gran error, porque ese paciente va a seguir creciendo su quiste. No me refiero a nada de tratamiento, sino solamente que son 6 centímetros, son 6, no le podríamos dar tratamiento médico a ver si 3 centímetros. No, ¿por qué? Porque por eso justamente hay paper, por eso hay investigaciones al respecto. Y lo que se ve justamente que en esto se lo tienes que tratar a todos, pero lo que se ha visto es que en un 80% de los quistes hidatídicos de menos de 5 centímetros responden al tratamiento médico y un 20% no. Pero si tiene más de 5 centímetros, ninguno te responde al tratamiento médico. Ninguno. ¿Y si tuviera 5 centímetros exactos, sería tratamiento quirúrgico? Le puedes dar tratamiento médico y los... Es mayor igual a 100, menor igual a 100. O sea, ya, si tiene 5.1, ¿qué cosa hago? Me voy al quirúrgico. Y es una decisión que usted tiene que tomar, ¿no? O sea, puedo darle tanto médico y si no funciona puedo ir al quirúrgico. Así es. Pero obviamente nada necesita 5.1, 25, 24 pulgadas, no, pues. O sea, es más o menos el margen, ¿no? Doctora, menos de 5 centímetros y más de 5 centímetros. había estado leyendo que se le da... A ver, escuchen al doctor, A los pacientes que van a entrar a cirugía se les tiene que dar avendazol pre y post quirúrgica. ¿El pre es para reducir el tamaño? No, es para reducir la actividad del parásito. Es para reducir la actividad del parásito, para eso le das pre. Y el post es para los que se el post solo se da en los pacientes en los que tú has tenido por ahí se te vació un poquito de líquido, por ahí la gasa no estuvo bien tapada, tienes la duda, o por ahí sacaste todo el quiste hidatídico, pero por ahí han quedado siembras pequeñitas que ya las ves y que a veces son millares, varias hay, y no hay forma de poder sacar todas. Entonces ahí sí se da el tratamiento de la eliminación posterior. Muy bien, vamos a pasar a quiste simple hepático. Muy bien, entonces el quiste simple hepático, ¿no? Parecido a un GARBI1, y un quiste simple hepático obviamente es un paciente que no tiene antecedente epidemiológico, es un paciente con inmunoglot negativo y que tiene esta imagen. Y el quiste hepático simple solo se trata, ahí sí es diferente, pues el quiste simple hepático solo se trata cuando es sintomático, dolor, sangrado o alguna molestia recién se trata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También se podía tratar si es un quiste de repente del segmento 2 o del segmento 3, por ejemplo, ¿no? Que de repente llegó y tiene como 10 centímetros de repente, y ese paciente está comprimiendo la cámara gástrica o está comprimiendo el duodeno, entonces ahí sí, porque le va a dar dificultad para alimentarse, entonces ahí sí hay que tratarlo. Pero un paciente que tiene un quiste simplemente 6 centímetros, 7, pero que no produce síntomas, no se trata, se deja ahí nada más, sin ningún problema. Y el tratamiento siempre va a ser por la laparoscopía, ¿no? Destechamiento por la laparoscopía. Como se ve acá, no se abre, se saca el techo y suficiente ese tratamiento por la laparoscopía. La poliquistosis hepática es una enfermedad autosómica dominante, muy poco frecuente, que usualmente a veces está combinada en la poliquistosis hepatorrenal, como en este caso, y en otros casos puede ser poliquistosis puramente hepática, ¿no? Donde el riñón está bien y el hígado es el que está mal. Y el cuadro clínico puede variar mucho, ¿no? Desde los asintomáticos, donde fueron por otra cosa y le encontraron en la ecografía varios quistes, o desde el sintomático como este paciente, ¿no? Que se ve evidentemente pues acá, el paciente a veces es tan grande, varios de los quistes de la poliquistosis, que produce disnea, que produce pesadez, que provoca reflujo, o sea, puede producir cualquier síntoma. Incluso hay pacientes que no pueden comer teniendo tantos quistes, hay pacientes que no les pasa nada. Para la clasificación tomográfica de la poliquistosis hepática, como hace un momento comenzamos del GARBI en el tema de la hidatidosis, para poliquistosis hepática la clasificación es la de Gigot. Y tenemos Gigot 3 tipos. Tipo 1, que son quistes grandes de 7 a 10 centímetros, el tipo 2, de 5 a 7 centímetros, más o menos son los quistes que hay, o los que predominan, ¿no? También, no es que solamente sean eso. Y los tipo 3, que son los pequeños y medianos, que usualmente son pequeños, medianos y casi dejan muy poco parénquima. Si ustedes ven, el tipo 1 y el tipo 2 dejan parénquima, pero el tipo 3 casi no deja parénquima, casi está lleno de estos quistes pequeños o medianos.
El tratamiento va a depender, ¿no? Si da sintomatología, y usualmente lo que da es dolor, o da dificultad para comer, o da mucha pesadez, o da un poco de disnea, entonces hay que tratar el que produce la sintomatología. O sea, si hay varios quistes, pero de repente hay uno que sí es el más grande, el que está más pegado al diafragma, el que está produciendo la disnea, ese lo trato. ¿Por qué no trato todo? Porque no hay forma de tratar todo, porque si yo dreno uno, me va a volver a salir. Dreno el otro, dreno todo, me van a volver a salir todos. Entonces lo que hago es drenar el que produzca la sintomatología, para que cuando se vuelva a llenar va a demorar nuevamente en dar sintomatología, si es que la volviera a dar, ¿no? Y pueden hacer tratamientos combinados, ¿no? Puede ser drenaje y escleroterapia percutánea, es decir, drenaje por vía percutánea por radiología intervencionista, lo alcoholizan incluso la cavidad que queda para que no vuelva a aparecer, puede hacerse estrechamientos por laparoscopías, puede hacerse estrechamiento por cirugía abierta. A veces cuando es mucho, por ejemplo en este caso, tuvieron que sacar una parte del hígado porque está repleto una zona de los quistes, ¿no? Entonces el tratamiento es muy diverso dependiendo qué parte es la que te dé la sintomatología. Pero el trasplante hepático solamente está dado para los hígados tipo 3 si cumplen algunas características. ¿Qué sucede? Que en la poliquistosis renal, que usualmente sí va con insuficiencia renal crónica terminal, y estos pacientes terminan en hemodiálisis, es decir, esta proliferación quística afecta la funcionalidad del riñón y estos van a hemodiálisis, y obviamente si es que hay posibilidad entran a lista de espera de trasplante renal. En el caso del hígado, la poliquistosis hepática no cambia la función hepática, a pesar de que ven pocas partes de hígado, no cambia la función hepática. ¿Por qué? No se sabe, pero no la cambia. Pero lo que sí te da es que te altera mucho la calidad de vida o alguna sintomatología te puede dar. Entonces solamente se hace trasplante hepático cuando son hígado 3, sí, el volumen de estos quistes produce una compresión de la porta y por ende hipertensión portal, y con esto toda la gama clínica de la sintomatología hipertensión portal. Si hay una afectación grave de la calidad de vida, ¿no? Pacientes usualmente muy delgados, muy venidos a menos, que tienen una barriguita así grande por todo el quiste, que más pesa el hígado con los quistes que el paciente per se, y que no comen, ¿no? Y se convierte en un círculo vicioso, pacientes con desnutrición importante. Y si además, ¿cómo se llama? Tienes el problema renal y además cumples con estas características, incluso se puede hacer un trasplante combinado, ¿no? Hepato-renal, ¿no? Salvo en estos casos. Y por último tenemos lo que es el absceso hepático. Y el absceso hepático fundamentalmente puede ser piógeno, puede ser amebiano, y este absceso hepático pueden haber muchas causas. Lo importante es que una vez que uno encuentra un absceso en el hígado, hay que preguntarse la causa, el por qué. Porque si bien es cierto, en algunos son fitogénicos, es decir, no se encuentran la causa, pero en otros sí tenemos una causa y tenemos que tratar el absceso hepático y también tratar la causa. Porque si no tratamos la causa, vamos a volver a hacer absceso hepático y vamos a continuar el círculo vicioso. Y estos abscesos hepáticos, piógenos, tener consideración o ver si es que el paciente no tiene una infección inflamatoria pélvica, no tiene una apendicitis, una diverticulitis que esté originando el absceso hepático, una obstrucción biliar, de repente un tumor periampular que esté originando este absceso hepático, un problema de bacteremia, neumonía, infecciones del catéter venoso central que estaría originando esto, postraumático, por contigüidad igualmente, ¿no? Colicitis aguda o tumores gástricos de repente que se han perforado y se han ido a parar justo en la zona del hígado, puede producir un absceso hepático, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas para poder tratar la causa. Estos abscesos hepáticos en su mayoría van a ser floras mixtas, aerobias, anaerobias, gram negativas y gram positivas. También tenemos abscesos amebianos, ¿no? Así como hay los piógenos o bacterianos, tenemos los amebianos, que la causa es la entamoeba histolítica, ¿no? Y mayormente van a ser en climas tropicales o subtropicales y por malas condiciones de salubridad. En cuanto al cuadro clínico, te van a dar siempre fiebre, dolor abdominal, síntomas digestivos. Lo que sí, que si bien es cierto, ambos abscesos se van a ver ecográficamente y tomográficamente similares, sin embargo, la clínica más fluida o más exagerada se va a ver en los abscesos bacterianos. O sea, esa fiebre con escalofrío, alteración del perfil hepático, eso se va a leucocitosis con desviación a la izquierda. Se va a ver más en absceso hepático bacteriano que en el amebiano, ¿no? Donde usualmente es de repente una fiebre de origen desconocido, donde no hay mucha alteración hepática, no hay mucho escalofrío. Entonces de ahí la diferencia entre uno y otro, y de ahí también un poco la diferencia en el tratamiento, más que todo en el tratamiento médico. Todo absceso
en este caso el absceso hepático no es la excepción, tiene que ser tratado con drenaje y en lo posible hacerlo por drenaje percutáneo guiado por ecografía, y eso lo hacen los amigos radiólogos. Entonces se hace la ecografía guiada, se hace la punción, nos ayuda primero también la punción para saber grano y cultivo, para saber con qué germen estamos atacando y por lo tanto qué antibiótico les vamos a dar, y a la vez le vamos a hacer el drenaje de este absceso. Entonces el tratamiento del absceso piógeno va a ser antibiótico parenteral, drenaje percutáneo y tratamiento del foco primario si encontramos el foco primario. El tratamiento antibiótico, fundamentalmente gram positivos, negativos y anaerobios, podría ser la combinación de AMPI, GENTI y metronidazol, imipenem, metronidazol, bueno, lo que ustedes deseen, pero siempre cubrir gram positivos, negativos y anaerobios. 3 semanas como mínimo es el tratamiento antibiótico, el drenaje percutáneo de preferencia guía ecográfica por radiólogo intervencionista. En algunos casos el drenaje no se puede hacer por vía percutánea y se elige la vía quirúrgica. ¿Cuándo? En estos casos. Cuando, por ejemplo, se requiera acceso transpleural para llegar al absceso. Entonces, de repente el radiólogo pone su ecógrafo, quiere poner la aguja, pero la aguja tiene que llegar al absceso que está de repente en el segmento 8. Y para eso tengo que atravesar la cúpula diafragmática. En el momento de atravesar la cúpula diafragmática pudiera ser no tener problemas, pero hago el drenaje del absceso y cuando sale mi aguja contaminada puedo crear una fístula o un trayecto hacia la pleura y con esto considerar o hacer un empiema. Entonces, más que un beneficio, hacemos un daño. En estos pacientes no hacemos drenaje percutáneo por vía ecográfica y tenemos que hacer un drenaje quirúrgico, ¿no? O sea, entrar por vía laparoscopía y o abierta, dependiendo del hospital, dependiendo los medios, y drenar la zona del absceso. También en asitis, ¿no? Cuando hay pacientes con asitis tampoco se puede hacer por vía percutánea, porque a veces cuando sacas la aguja, el líquido de la PU puede caer en la asitis y esta asitis convertirse en una peritonitis bacteriana y sucede igualmente más daño que beneficio. En absceso roto igualmente, ¿no? Pues si el absceso ya se rompió hay que lavar toda la cavidad porque seguramente está ya dentro de toda la cavidad. Y además el drenaje quirúrgico se podría optar de primera instancia si tengo que tratar el foco primario. Por ejemplo, tengo una apendicitis y además tengo un absceso hepático. Entonces entro por cirugía laparoscópica, saco el apéndice, dreno el absceso hepático. Ahí no es necesario el drenaje percutáneo porque no me serviría para tratar las dos cosas. Y a diferencia del absceso bacteriano, el absceso amebiano no iría obviamente con todos los antibióticos que hemos mencionado para gram positivos, negativos, anaerobios. Tendríamos que ir con metronidazol, 750 miligramos cada 8 horas, por 10 días, algunos lo dan hasta 14 días. Y dar hidroquinol por 20 días para desparasitar el intestino de la persona. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas? Si no, ya acabamos la clase. Bien, acabamos la clase.